Hola, ¿qué tal? Soy David Izquierda Chandabasso. Llevo más de 20 años observando pacientes, viendo qué funciona, qué no funciona, cómo actúan los traumatólogos, cómo actúan los neurocirujanos, cómo actúan los fisios, los quiroprácticos. Así que creo que mi testimonio, mi experiencia puede ser muy valioso para los pacientes o personas que sufren de la columna alguna vez en su vida. Tengo la intención de dar 100 consejos por lo menos prácticos para que os vaya muy bien cuando alguno de vosotros tenga un problema de columna. El primero de todos diría que el cuerpo es el mejor curador que tenemos, es decir, que a veces nos volvemos locos buscando tratamientos, buscando fisios, osteópatas, quiroprácticos, y simplemente darle un poco de tiempo al cuerpo para que él mismo ponga procesos de curación a funcionar es una buena solución. Así que el cuerpo es un gran aliado casi siempre. Luego veremos, cuando el cuerpo no es capaz de curarse, qué podemos hacer. 2. Se tratan pacientes, no imágenes y no informes. ¿Y por qué digo eso? Porque hay demasiados pacientes que creen que su problema es lo que pone en un papel, en un informe, que viene discopatía, hernia, protusión, y eso simplemente es lo que ha visto un radiólogo en una imagen, y de 10 informes de un radiólogo te van a hacer 10 informes distintos. Así que el papel que a ti te dan es el que te ha tocado a ti de ese radiólogo, pero ese no es tu diagnóstico verdadero, porque el radiólogo no te ha escuchado, no sabe lo que te duele, ni qué te ocurre, ni cuándo te duele, ni cómo te duele. Así que tenemos el informe por un lado, la imagen por otro, que son muy valiosas. Las imágenes las podemos ver en el ordenador, las podemos rotar, podemos ver disco por disco, izquierda, derecha, centro, cómo están las hernias, cómo están las protusiones, pero eso está muy bien, pero lo más importante es lo que te cuenta el paciente. El paciente puede tener hernias, protusiones, espondilestesis, escoliosis, discopatías cervicales, lumbares, dorsales en la imagen, pero luego el paciente puede estar bien o puede estar muy mal. En definitiva, primero el paciente, luego las imágenes y lo último, el informe. Así que si vais a una consulta y solo ven el informe, no vamos bien. Si solo ven las imágenes, no vamos bien. Así que hay que hacer un mix. Primero escuchar al paciente y ver las imágenes. 3. Diagnóstico. Muchas personas están pensando que tienen lo que tienen en el informe o lo que tienen en lo que se ve en la resonancia, pero hace falta más. La resonancia es un gran examen y es el mejor que tenemos actualmente, pero le falta la vida. Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? Bueno, hay que completarlo siempre o casi siempre, el 90% de las veces, con un estudio de radiografías simples, estando de pie, hechas de pie y de frente, de lateral, y luego posiblemente sería muy interesante hacerlas hacia adelante y hacia atrás. A ver cómo esos discos cómo se comportan cuando tú tienes vida, porque tu vida no es 365 días y 24 horas en la cama y tumbado. Así que resonancia, radiografías, el TAC al final se pide muy poco porque no es lo mismo TAC que resonancia, y el TAC radia mucho, es como 100 radiografías, y se puede completar con electromiograma para saber si hay daños neurológicos y sobre todo con una exploración física del paciente que es muy importante, y aparte de, como ya hemos dicho antes, de escucharle y entender qué le duele. En ocasiones ese diagnóstico, a pesar de hacer todo, es impreciso porque puede haber muchos discos dañados. ¿Y cuáles son los dolorosos? ¿Hay que cambiar todo, por ejemplo? No. Lo que está muy bien es hacer una discografía, que es una prueba de la que ya hablaremos. 4. Hay que saber, y es muy importante, que no todos los traumatólogos hacen columna y que no todos los neurocirujanos hacen columna. Es decir, es súper importante. No sé el porcentaje, yo no me atrevo, sí me atrevo, yo diría que el 98% de los traumatólogos no se dedican a columna, pueden hacer hombro, rodilla, codo, operar, no operar, pero realmente cuando
la gente piensa que va al traumatólogo, va al de los huesos, como dicen, al ortopedista, al traumatólogo. Posiblemente ese traumatólogo, ese médico especialista, no va a hacer columna, con lo cual su opinión es, es relativamente cuestionable. ¿Vale? Lo mismo pasa con los neurocirujanos. Pueden hacer mucho cerebro, pueden hacer mucha cervical, pueden hacer lumbar también. Es decir, tenéis que enteraros, si vais al traumatólogo, vais al neurocirujano, qué tipo de, o sea, para qué está entrenado, qué hace todos los días, cuál es su formación, pero también qué hace todos los días, porque eso es lo que va a hacer bien o mucho mejor que otras cosas. 5. Malos consejos. La espalda, la columna está repleta de malos consejos. Malos consejos de tu amigo, malos consejos de tu madre, de tu padre, de los hijos hacia los padres. Es decir, yo veo muchísimas personas que le dicen a mamá, papá, tienes que andar, cuando desconocen que su padre tiene una estenosis de canal y no puede andar, desconocen que su madre se ha roto una vértebra y no puede andar, desconocen que a un amigo le haya funcionado un fisio o un quiropráctico no significa que a ti te vaya a funcionar. Y luego eso se une a los canales que hay en Internet, que tienen intereses económicos, bueno, por ejemplo aquí en Columna, el canal que más se ve, que tiene 4 millones y pico de suscriptores, en fin, deja mucho que desear, y nosotros les conocemos personalmente, y no me gusta hablar mal de ellos, pero es muy esotérico, o sea, no me tenéis que hacer caso a mí, pero ponerme en cuestión a mí, pero también a todo lo que veáis en Internet, todos los canales, es decir, intentar vosotros también saber un poco de columna para tomar mejores decisiones. 6. No es lo mismo un quiropráctico, un osteópata, que un fisio. Los quiroprácticos normalmente son personas que manipulan en el cuello o en la lumbar, pero con una formación muy básica. Os quiero decir que habrá algunos que ya lleven muchos años, pero su formación ha sido de 3 meses, de 6 meses en un curso. La osteopatía, lo mismo. Y al final los que más formados están son los fisios. Los fisioterapeutas son los que más saben de anatomía. Yo os diría que saben mucho más que los traumatólogos y que algunos neurocirujanos, pero también tienen muchas limitaciones a la hora de hacer tratamientos, y luego tienen, para mí, unas limitaciones tienen unas teorías de las que ya hablaremos, de trocanteritis, síndromes piramidales, psoas acortados y una serie de cosas que luego realmente no se corresponden para nosotros o para mí con la realidad, porque al final creo que este vídeo es bastante personal. 7. En la columna hay muchas cosas, como estamos diciendo, quiropráctico, osteópata, fisioterapeuta, TENS, inverters, colágeno, cartílago de tiburón, cúrcuma, ortiga, sopa de nabo, infiltraciones, bloqueos, unidades de dolor, morfinas, pero al final para determinadas cosas no hay nada, hay poquísimo que funcione. Las infiltraciones de ozono bien puestas pueden funcionar, retirar una hernia pequeña puede funcionar, es decir, cuando no funciona lo light, los fisios y los osteópatas y el placebo y la cúrcuma y todo esto, a partir de ahí tienes poco. Tienes las infiltraciones y puedes retirar la hernia o puedes colocar un disco, pero no hay demasiado. ¿Hay solución? Sí, pero a veces no es la que nos gustaría. 8. La gran pregunta. Si fortalezco mis músculos, ¿se me van a pasar mis problemas de columna? Bueno, pues obviamente es mucho mejor tener una espalda fuerte, un cuello fuerte, que un cuello flácido, sin músculo, eso está clarísimo. Ahora,
Cristiano Ronaldo, que está fortísimo, si Cristiano Ronaldo tiene una hernia como la que tiene un paciente que le duele, también le dolería a Cristiano Ronaldo. Una discopatía también le molestaría, una espondilostesis, una escoliosis, es decir, te puede ayudar, pero no es un nexo causal. Tengo la espalda fuerte y ya estoy libre de todos mis problemas lumbares o cervicales. No, para nada. Ojalá fuera así. 9. Uniéndolo con fortalecimiento. Ejercicios. Los pacientes vienen y me dicen, no, es que me han dado esta tabla de ejercicios y posiblemente de los 10 que te han dado, 6 te vengan bien para hacer y 4 te van a funcionar mal, o te van a dañar los nervios, o porque no son indicados para ti. Al final yo creo que hay que hacer prueba-error, hay que probar los ejercicios, intentar identificar los que te funcionan bien e intentar identificar los que no te están funcionando. Independientemente que el fisio, o el osteópata, o el traumatólogo, o el que sea te haya hecho con todo el cariño del mundo, los ejercicios individuales para ti. Luego al final cada uno es cada uno, el cuerpo de cada uno es distinto y entonces aplícate o haz los que a ti te funcionen. 10. La espalda, yo me creo de todo, o sea, me creo que te duela cuando no obtienes apenas nada en tus imágenes y me creo que no te duela cuando tienes una hernia enorme. Y me creo perfectamente que hay épocas buenísimas y épocas malísimas, o sea que va haciendo muchas veces así. Mientras vayas así y vayas saliendo del paso, ni tan mal. Pero no tenemos respuesta de por qué un día te levantas y te duele mucho la pierna izquierda y por qué otro día, habiendo hecho lo mismo, te levantas y no te duele nada. Así que hay que aceptar que la espalda hace o da síntomas muy diversos, tanto a nivel cervical como dorsal como lumbar, que siempre se achaca al tiempo, a los cambios de presión, pero realmente no sabemos a ciencia cierta por qué es lo que desencadena a veces el dolor o la molestia y por qué a veces no existe, porque hay días buenos y hay días malos. Y esa es la realidad, que no tenemos respuestas. 11. Hay pacientes que dicen, hace 30 años o hace un año fui a este fisio y me hizo estos ejercicios, o me hizo esta manipulación, o este quiropráctico, o este osteópata, o me hicieron tal, y me fue muy bien. Pero eso no significa que ese tratamiento a día de hoy te va a funcionar. Es decir, los tratamientos que antes te funcionaron no tienen por qué para nada funcionarte ahora. Así que si en su día te funcionó, fenomenal. Pero si ahora no te funciona, tiene totalmente sentido, porque tu espalda ha cambiado, tu problema ha cambiado, posiblemente tengas más hueso, más artrosis, tu hernia se ha hecho más dura, es decir, todo ha cambiado, o sea que lo que hiciste en su momento, te funcionó en su momento, perfectamente puede no funcionar en el momento actual. 12, que quizás debería haber sido el primero, hay solución. Normalmente es muy raro que no tengamos solución. Cuando no hay solución es porque el estado general del paciente es muy malo. Así que cuando oigo a gente que gasta su vida sin hacer deporte, no quiere tener hijos por la espalda, porque se ven impedidos, que no van a andar, que dejan de salir, que dejan de hacer planes, yo les digo que hay una solución. Casi siempre hay una solución, así que simplemente es hacer las cosas correctamente, buscarla y si no hay solución, pues te lo van a decir, pero realmente hay demasiada gente resignada pensando que tiene artrosis y que no tiene solución, que tiene fibromialgia y que no tiene solución, que tiene cualquier cosa y que no tiene solución. La realidad es que casi siempre va a haber una causa y casi siempre va a poder solucionarse. Y seguiremos.